Mesa de análisis y reflexión. Con las y los aspirantes a dirigir la Defensoría de los Derechos Humanos en Querétaro. A partir de las 7:30 de la mañana, en Presencia Universitaria. Participa el Frente Queretano por los Derechos a la No Discriminación y el Estado Laico. Del lunes 24 al 31 de enero en Presencia Universitaria. 7:30 de la mañana. A través de TV WAC, 24.1 de televisión abierta y en su sistema de televisión de paga. Y Radio Universidad, 95.9 FM, Cadereyta de Montes, y Radio Universidad, 89.5 FM, Querétaro. Síganos en nuestras redes sociales. Vamos con este ejercicio del día de hoy. Están con nosotros 3 de los candidatos a presidir la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro. Es un gusto recibirlos aquí, como hemos recibido ya a otros candidatos en días anteriores, y seguiremos también platicando con los demás candidatos que buscan presidir la Defensoría. Antes, presentar a quien hoy nos acompaña, nos ayuda a moderar este ejercicio, Elizabeth Zaragoza Gallego, de la organización Ahora. Le damos la bienvenida, le agradecemos por estar con nosotros en esta mañana. Gracias, Elizabeth. Gracias a ustedes. También presentamos a los invitados del día de hoy, a Javier Rascado Pérez, le damos la bienvenida en esta mañana. Doctor, buenos días. Buenos días. También a Rogelio Estrada Pacheco, también le damos la bienvenida esta mañana al abogado. Igualmente a Jorge Aurelio León II, también gracias por estar con nosotros. Sergio Arellano. Sergio Arellano, perdón. Sergio Arellano. Sergio Claudio Arellano Ravel. A sus órdenes. Así es. Gracias. Y ¿pueden darnos una breve presentación cada uno de ustedes, por favor? Claro que sí. Bueno, yo tengo concretamente una formación jurídica, incluso egresado de esta máxima casa de estudios, en donde además pertenezco en el ámbito académico. Soy profesor de la División de Investigación y Posgrado y de la licenciatura en Derecho, concretamente en la línea de Derecho Constitucional y específicamente en Derechos Humanos, que es en el área en que me he desarrollado. Y en el ámbito profesional, aparte del desarrollo en la vida pública, pues fui presidente de un órgano cuya naturaleza jurídica es la misma de la Defensoría, un órgano constitucionalmente autónomo, que además se encarga de garantizar 2 derechos humanos, que es el de acceso a la información y la protección de datos personales. Doctor, el maestro también Rogelio Estrada Pacheco, ¿se puede presentar? Gracias, muchas gracias. Y desde luego agradecer a mi alma mater, a quien me dio la oportunidad de tener una licenciatura en Derecho, una especialidad en Derecho Penal, una maestría en Derecho y desde luego un alto reconocimiento para mi universidad, para mi alma mater. Hemos trabajado desde hace 30 años en la defensa de los derechos humanos. En las últimas recomendaciones que hemos estado participando es a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Dirección de Quejas y Recursos, en la Dirección General del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, y desde luego me invitaron a participar en el Instituto Iberoamericano de Justicia, con sede en Suiza. Es un tema que me apasiona, es un tema de los derechos humanos y siempre cercano a las víctimas y desde luego a las personas que requieren ese apoyo, esa ayuda, ese acompañamiento. Estoy a sus órdenes. También Sergio Arellano Ravel, ¿lo podría presentar, por favor? Muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, pues comentarles, igual que mis compañeros, soy licenciado y maestro en Derecho, doctor en Filosofía, con estudios también en el extranjero, doctor honoris causa en Derechos Humanos y pues también profesor de esta casa de estudios y en otras universidades a nivel nacional. Y actualmente soy presidente del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, que es un organismo que defiende, protege, garantiza los derechos humanos en el Estado mexicano y a través de la Organización de Estados Americanos. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Elizabeth, ¿alguna pregunta que quieras hacerles? Sí, muchas gracias. Primero, agradecerles el que estén aquí. Nosotros como organizaciones nos dimos a la tarea de ver de la propia fuente de la Defensoría de Querétaro
¿Cuáles fueron los principales quejosos, estos grupos que tuvieron más quejas aquí en la Defensoría? Y tenemos que las personas privadas de la libertad encabezan esa lista. Después niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores, mujeres, personas indígenas, personas LGBT de la comunidad. La pregunta es, desde su experiencia, ¿qué derecho humano se ha visto afectado durante la pandemia en el estado de Querétaro? Y que detecten ustedes desde su experiencia y qué acción, en caso de ser ustedes elegidos ombudsperson aquí en el estado, tomarían para mitigar o resolver ese tema que se ha visto afectado, sobre todo en estas poblaciones que no han levantado queja, que son más invisibilizadas. ¿Qué acción tomarían y qué derecho humano ustedes detectan que en el estado de Querétaro se ha visto más afectado en este periodo de la pandemia? Por favor, no sé si gustan compartirnos. Perfecto, gracias. Sí, yo creo que de manera general, evidentemente por las restricciones que se han generado, un derecho que se ha limitado es el de la libertad. En términos generales, evidentemente luego somos conscientes de la necesidad de hacer esto para evitar los contagios, pero necesariamente se ha restringido. Y creo que el derecho a la máxima de protección de la salud, porque si bien es cierto que las autoridades han respondido, si bien es cierto que las autoridades han hecho las acciones necesarias, pues creo que han sido finalmente insuficientes. Creo que no se ha podido atender de manera correcta y es un reclamo que constantemente existe. Y en cuanto a las acciones, yo siempre he apostado a la sensibilidad y el acercamiento. Creo que hoy por hoy las administraciones públicas tienen que ser sensibles para escuchar las necesidades y tienen que ser dinámicas para flexibilizar y adecuar sus movimientos. Yo propongo hacer una defensoría vigilante permanentemente, acompañante de las necesidades de los colectivos, de los grupos vulnerables, de las personas en general y sobre todo estar atento siempre al manejo de las autoridades. Finalmente, los derechos humanos es una obligación de las autoridades y donde tenemos que estar más atentos y vigilando constantemente es el quehacer cotidiano de las autoridades en esta función que no violente o que no afecte de ninguna manera los derechos de las personas. Gracias. Los temas son interesantísimos. Empezaremos por los lugares de detención. Hoy los lugares de detención son un aspecto muy importante. En mi experiencia, en el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en 2 años y medio detectamos 2.640 lugares de detención a los cuales visitamos. Realizamos un documento único en Latinoamérica que se llama Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Si usted me dice que la mayor parte de quejas ahorita en Querétaro son justamente de los lugares de detención, sí es cierto, pero también se hizo ese documento en el cual lo dirigí, participé y lo creamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un mecanismo que actúa gracias a la ONU y es nombrado como director general de ese mecanismo su servidor, y logramos que hoy en 3 años consecutivos, Querétaro tenga el primer lugar en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Esto quiere decir que está funcionando ese diagnóstico. Desde luego hay estados donde definitivamente están bajos en esta calificación, pero hoy puedo compartir con ustedes y presumir, ¿por qué no presumir?, que este Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria ha permeado en el estado de Querétaro. El estado de Querétaro, si consecutivamente ha tenido primeros lugares 1, 2 y 3 en el estado a nivel nacional, es porque este documento se ha dado a conocer, pero sobre todo se ha accionado. En el tema de lugares de detención, que no solamente incluye cárceles, también anexos, también lugares donde debemos hacer más como Defensoría de los Derechos Humanos, como son las cárceles municipales, como es el propio Torito, donde se detiene a las personas
por manejar en estado de ebriedad. Lugares también de detención como son clínicas, inclusive privadas, es donde se tiene que permear, donde se tiene que ayudar. La calificación es de 8.2, la última es muy alta, pero debe ser mejor. Entonces, en mi experiencia, en lugares de detención, podemos dar más a través de la Defensoría de los Derechos Humanos. Los grupos vulnerables son una pasión para su servidor. El tema de indígenas lo tenemos desde la detención de Alberta, Teresa, Jacinta, que fueron encarceladas y justamente por secuestrar a 6 AFIS. Nosotros estuvimos con la doctora Olga Sánchez Cordero pidiendo como comunidad jurídica del Estado de Querétaro la liberación de estas 3 indígenas amealcenses. Y logramos que se determinara en la Suprema Corte de Justicia de la Nación la libertad inmediata de estas 3 indígenas. El tema de salud es completamente importante. Tenemos ya prácticamente 22 años trabajando con el sector salud, con el doctor Polo Espinosa, muy de cerca, atendiendo temas muy importantes que son de verdad apremiantes, porque después de la libertad, la salud es importantísima para mí. Hoy el tema es muy importante en cuanto ve a COVID. Es un diálogo constante, es un apoyo importante para el sector de salud, es el tema, y desde luego hay que apostar a que el presupuesto se vaya más en estos apoyos. Tenemos un gran nosocomio, creo que es uno de los mejores a nivel Latinoamérica, el de COVID, el que era el Hospital General, que todos lo conocíamos. Recibíamos también pacientes de Guanajuato, de Michoacán, de San Luis Potosí, y era insuficiente. Tuvo a bien el gobernador, es un aplauso, tuvo a bien el gobernador hacer un nosocomio más grande, pero ahora faltan medicinas. Gracias, falta maestro. personal. Le agradecemos. Adelante. Gracias. Bueno, hablar de un derecho humano en particular que deberíamos de poner atención para Querétaro, creo que sería muy complicado, porque en una escala de ponderación de derechos humanos, verdaderamente es muy difícil decir cuál sería prioritario. Tuve la oportunidad de ser consejero de la Defensoría de los Derechos Humanos, conocer lo que usted efectivamente nos hace mención. Y bueno, pues tan importante el tema de la salud, por supuesto, las vidas que se han perdido, creo que el derecho humano a la salud es fundamental, pero también efectivamente la libertad, que la privación ilegal de la libertad es la tortura de este siglo, según la Corte Penal Internacional. Y tenemos que trabajar en muchos temas, por ejemplo, adultos mayores. Somos el estado que tiene el mayor índice de adultos mayores golpeados. No se puede permitir esto. Los recientes temas también de la afectación con los migrantes, que se vivió también de manera muy cercana, educación, movilidad, el derecho humano a la movilidad. En fin, hay infinidad de temas que podemos empezar a trabajar. En cuanto al proyecto que usted comentaba, yo creo que debe ser una defensoría cercana a la ciudadanía, itinerante, incluyente, que busque foros, que busque apertura y trabajar de manera coordinada con las autoridades. Trabajar de manera precisa, señalar lo que está mal, porque hay muchas cosas por corregir. Siempre hay una mejora continua y debemos de trabajar, y creo que es un proyecto fundamental para dirigir la presidencia de los derechos humanos. Para el doctor Rascado, preguntarle cómo debe de ser el trato entre un organismo autónomo y la autoridad estatal o la autoridad en general. Bueno, el trato tiene que ser institucional y cordial, pero siempre vigilante. Creo que cada una de las instituciones tiene una función específica, y en este caso la Defensoría es la de promover, proteger y vigilar el uso y el ejercicio de los derechos humanos. Entonces, el trato tiene que ser finalmente institucional, creo que cercano, permanentemente para el diálogo, pero rígido en cuanto a la vigilancia y en cuanto a la exigencia. Y más en este caso concreto, porque además recordemos que finalmente las resoluciones no son vinculatorias, entonces la fuerza moral, la fuerza que se desprenda desde la institución es sumamente importante. Yo parte de mi proyecto es buscar la legitimación de
de la Defensoría y sobre todo generando ese acercamiento. Les decía yo quisiera generar espacios de acercamientos con todas las personas que viven y que conocen del tema. Por ejemplo, las colectivas, los colectivos son los que constante y permanentemente están atendiendo esas violaciones y son los que tienen la sensibilidad. Evidentemente, uno no puede ser todólogo, pero justamente abriendo esos espacios de comunicación. Y finalmente, yo también apuesto mucho a la conciliación, que se puedan generar los acuerdos conciliatorios para que finalmente cesen las violaciones de derechos humanos en el ejercicio de la función pública y algo muy importante que se debe atender, la restitución de las víctimas, que es un tema que creo que sigue ahí pendiente. Ahora, al maestro Pacheco, preguntarle, ¿tiene usted alguna visión sobre el derecho de las mujeres a defenderse, el tema de la violencia? Es decir, ¿hay algún proyecto dirigido especialmente hacia el grupo de las mujeres? Sí, efectivamente tenemos un proyecto muy importante sobre la perspectiva y el respaldo hacia las mujeres, desde luego acompañado de los NNA, niñas y niños y adolescentes. Hemos trabajado muy de cerca en Aguascalientes, Sinaloa, Colima, Nayarit, Jalisco y Michoacán, desde luego acompañando este proyecto que ya traemos en cuanto vea la protección de la mujer. La mujer hoy tiene una protección muy importante, pero no se logra en acciones. Las acciones son muy escasas. Lo primero que debemos hacer es escuchar a los colectivos femeninos. No son escuchados. Por eso se manifiestan cada vez más. La perspectiva de género hoy nos da un ejemplo muy claro en que se debe tomar en cuenta a la mujer. Sería equitativo, como lo hicieron en una resolución aquí mismo en el Tribunal Electoral, en ese tema de 18 presidencias municipales, 9 mujeres, 9 hombres, para buscar la equidad entre la mujer y el hombre. La mujer es una participación muy importante y sería muy importante tomarla en cuenta en cuanto ve a la defensa de los derechos humanos. La perspectiva de género es importante para mí. Sí hay programa. Doctor Arellano, preguntarle, ¿considera que es necesario impulsar alguna reforma precisamente en la forma de actuar por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro y en general, de los organismos de defensa de los derechos humanos? Bueno, reforma. Creo que la naturaleza de los organismos públicos autónomos es muy sana. En su estructura jurídica estamos hablando que deben de tener independencia y que deben de tener una estructura totalmente alejada de los cotos de poder, de ahí su naturaleza y su trascendencia. Yo creo que sí es muy importante darle esta credibilidad y yo creo que también es muy importante, como lo mencionaba el doctor Rascado, este aval moral que tienen las instituciones, sobre todo una institución defensora de los derechos humanos. Yo confío mucho, por ejemplo, en las instituciones, en las universidades, como esta máxima casa de estudios, donde necesitamos hacer que la sociedad conozca, entienda, se acerque. Yo creo que la reforma sería al interior de la estructura de cómo se ha estado manejando la Defensoría de los Derechos Humanos. Tenemos que ser más activos, tenemos que tener más resultados, ser más participativos, más incluyentes. El marco jurídico lo veo adecuado. Obviamente habrá que estar ajustados constantemente a la normatividad internacional. Creo que hace falta vinculación importante a nivel nacional, a nivel internacional, pero creo yo que ahorita que me habla de alguna forma de reforma o de estructura, sería el interior de la propia Defensoría. Trataría de buscar más esa cercanía con la sociedad para que sientan que verdaderamente hay una institución que defiende sus derechos humanos. Perfecto. Elizabeth, ¿alguna pregunta que quieras hacerles? Yo como ustedes comparto esta pasión por la educación desde el punto de vista de una defensoría de derechos humanos aquí en el estado de Querétaro. ¿Qué participación tendrían ustedes en materia de educación, tomando en cuenta estos grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes que en este periodo pues, se han visto visiblemente afectados en sus procesos? No sé qué nos puedan compartir
en concreto en este tema, por favor. Perfecto, sí, pues yo efectivamente soy un convencido del tema de la educación y de la formación de cultura. Desde Infocro siempre apostamos por la promoción y difusión y decíamos lo que se tiene que generar es una cultura y se traslada en este momento a la cultura de los derechos humanos. Primero las personas tienen que saber que tienen derechos, que deben de ejercerlos y que además se les tiene que garantizar por el Estado. Pero también las autoridades deben de tener una cultura y saber de cuál es su obligación en el actuar público y cotidiano, pero garantizando esos derechos humanos. Creo que el tema fundamental es de cultura, hay un gran desconocimiento. Creo que justamente la propia Constitución dice parte de las funciones que tiene la Defensoría es la promoción y difusión. Yo pues estaré cercano de todas las instituciones públicas, de todas las instituciones académicas, para que esta promoción se incremente y de manera sustantiva, que se vea, que sea palpable y acercarnos, sobre todo comenzando por los grupos más vulnerables, pero creo que esto tiene que abarcar a todos, tiene que ser un trabajo constante y permanente, llegar a todos, llegar a todas partes y llegar fuerte, gritando, hay derechos humanos y finalmente nosotros vamos a garantizar que se protejan los derechos humanos. Sí, logramos a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos unas cartillas muy sencillas, es un tríptico que dice derechos y obligaciones, o deberes, perdón, derechos y deberes de los educandos. Estas cartillas se repartieron en todo México, en toda la nación, y crearon una expectativa muy importante. La divulgación, la difusión de los derechos humanos en materia de educación es completamente importante. Tanto las universidades como las preparatorias y como las primarias se tiene que ir hasta esos lugares para divulgar los derechos humanos a quien tienen derecho todos los niños, niñas y adolescentes. Fíjese que un dato importante, México es el país que tiene más leyes en el mundo. Y esto no nos pone, obviamente, en un estado de satisfacción de las necesidades sociales. En este orden de ideas, dando clases desde hace 30 años en derechos humanos en varias instituciones, lo que yo siempre he promovido y he estado participando de manera activa es que la solución a los derechos humanos siempre va a ser la educación. Pongo rápidamente un ejemplo. Aquí hay una ley que sanciona tirar basura y la gente tira basura. En otros países no hay leyes que sancionen y la gente no tira basura. ¿Cómo se llama? Educación. Hay que educar en derechos humanos. Ahora tenemos ya poco tiempo, vamos a tener aproximadamente un minuto para que cada uno nos diga por qué votar por ustedes, por qué los diputados deben de tener confianza en sus perfiles, doctor. Pues tengo el conocimiento en la materia, porque eso lo he desarrollado en el ámbito teórico, en la investigación y finalmente en la academia, y porque tengo la experiencia en la función pública y concretamente la experiencia en presidir un órgano constitucionalmente autónomo cuya especialidad es proteger y garantizar derechos humanos. Maestro. Sí, contamos con la experiencia de 30 años en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el Instituto Iberoamericano de Justicia, en temas relacionados con derechos humanos toda mi vida. Debemos tener una defensoría libre, autónoma, independiente, de diálogo, pero sobre todo cercana a la gente. Se nos ha olvidado que nos debemos a la sociedad, a las y los queretanos. Hoy en día yo ofrezco una cercanía a los colectivos, una cercanía a los indígenas, una cercanía a todos aquellos que se vengan a la Defensoría, pero yo no esperaría a que lleguen a la Defensoría. Yo iré a buscar esa violación al derecho humano y desde luego con diálogo y mesas de trabajo con la autoridad. Una cercanía también con los colectivos. Es importantísimo para el trabajo de la Defensoría de los Derechos Humanos. Doctor Arellano. Simplemente 30 años de experiencia en materia de derechos humanos y concluir los derechos humanos es mi vocación y mi pasión. Gracias. Perfecto. Agradecemos mucho al doctor Javier Rascado Pérez, quien está con nosotros hoy, también candidato
a presidir la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, al maestro también Rogelio Estrada Pacheco, igualmente el doctor Sergio Claudio Arellano Ravila, por estar con nosotros en esta mañana. Muchas gracias a los tres. Invitarlos al ejercicio del debate. También importante saber si van a acudir al debate. Por mi parte, sí, ahí estaremos. Sí, por supuesto. Les Presente. agradecemos. Perfecto. Muchas gracias también, Elizabeth Zaragoza Gallego, de la organización Ahora. Muchas gracias por estar con nosotros. Continuamos con más.